Hola, buen día, bendiciones. Hoy vamos por la quinta entrega de la serie Cómo confrontar sin ofender, ejemplos en la Biblia. Les recuerdo nuestro texto base que se encuentra en Lucas 17:1 en la parte A que nos dice, imposible es que no vengan tropiezos. Damos gracias al Señor por toda esta información que nos está dando, cómo nos está educando, cómo nos está modelando y moldeando para que sepamos ser asertivos al confrontar. Y hemos venido hablando de algunos estilos de confrontación. Repasando rápidamente, hablamos sobre el estilo del dictador, aquel que pide que las cosas se hagan a su manera. También hablamos del estilo de confrontación acomodador, aquel que dice, bueno, las cosas se van a hacer a tu manera. Y hoy, en esta quinta entrega, vamos a hablar sobre el que abdica, el que da la expresión, yo mejor me largo. Hay personas que emplean esta forma para gestionar los conflictos. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, es aquel que se retira, que se aleja, que se marcha, que abandona todo, que se va, que se aparta, que se rinde, que cede. Abdicar es renunciar al poder o a la responsabilidad. Un renombrado psicólogo de apellido Peck afirma en su libro Un camino sin huellas que la tendencia a evitar problemas es la causa principal de todas las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque el que abdica, o sea, el que se va y deja todo tirado, evita la confrontación a cualquier costo. Se alejará entonces de una situación antes que enfrentarse a ella. Y esto hemos de entender que en esta acción se está robando a sí mismo la oportunidad de experimentar el crecimiento que se produce cuando trabajamos para resolver los problemas. Cuando alguien que tiene este estilo de confrontación, que cuando lo ofenden, deja todo tirado, estamos viendo una persona que no toma consideración de ese valor, de esa responsabilidad, de ese lugar especial que tiene y también lo que representa para sí mismo eso que está dejando atrás. Quien abdica deja la iglesia o el ministerio en el que colabora y no le dice a nadie por qué. No trata de entender el motivo o las intenciones de aquel que lo ha ofendido. No se da cuenta de que muchas veces las personas que lo ofendieron no son conscientes de lo que hicieron. Y quizás no hubo mala intención al hacerlo. Y si no hubiese salido huyendo, esta persona con este estilo de confrontación habría averiguado qué fue lo que ocurrió. El que abdica, el que deja todo tirado, a menudo dejará su trabajo sin previo aviso o avisando con poca antelación. Hay personas que también recurren al silencio, dejando que los demás adivinen lo que les está molestando, en lugar de expresar su frustración de una forma espiritualmente más madura. Y hay personas que recurren a ese comportamiento y creen que es la manera indicada de abordar un conflicto. Entre las relaciones que tenemos con los demás, en las interacciones, hemos de decir las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, las cosas que esperamos de los demás y que nos pueden ser de utilidad y de bendición. No podemos esperar que guardando silencio, sin comunicar qué es lo que pensamos, sentimos o deseamos, los demás puedan adivinar qué es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Póngase a pensar, alguien que guarda silencio, ¿qué mensaje está intentando comunicar? ¿Quiere o no resolver el asunto con esta actitud? ¿Quiere realmente esa persona seguir adelante con esa relación de amistad,
matrimonial o laboral. Recordemos que nosotros somos quienes enseñamos a los demás cómo tratarnos. Y esto va a influir mucho también con las cosas que nosotros toleramos o permitimos. En Lucas 15 vamos a estar leyendo del verso 28 al 32 sobre el resentimiento de quien abdica, o sea, el resentimiento de quien quiere dejar todo tirado. Y lo encontramos en el hermano del hijo pródigo. Jesús contó la parábola del hijo pródigo, que prácticamente derrochó su herencia con cosas mundanas, con cosas vanas. Este hijo pródigo tocó fondo. Y al tocar fondo decidió arrepentirse y fue a casa de su padre donde podía volver a vivir bien. Como todos sabemos, el padre muy feliz de que su hijo recuperase la cordura, preparó una fiesta en su honor. Sin embargo, el hijo mayor, el sensato, que nunca había dejado a su padre y le había servido bien siempre, se sintió bastante molesto por la celebración. Y Leo entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Démonos cuenta entonces que el padre actuó de una manera muy sabia, porque aunque este hijo que estaba siempre con él expresó sentirse poco apreciado, el padre no hizo caso a ese juicio de valor erróneo y no canceló la fiesta. Simplemente le explicó la celebración era lo que se debía hacer. Muchas veces tenemos que acercarnos a aquellos que quieren dejar todo tirado, por lo menos al principio, para darles la oportunidad de explicar su pena o frustración, decirles qué es lo que pasa, qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted siente que ocurre. Sin embargo, eso no significa que deberíamos hacerle caso solo para evitar la incomodidad o el desasosiego que le produce a ellos esos estados en los cuales entra en silencios intencionales. Mas, sin embargo, sí tenemos que hacerles ver que esos silencios crean un desequilibrio que puede acabar por destruir la relación que se mantiene con otros. De todos modos, y hemos de tener cuidado también de no presionar a nadie a tomar partido solo porque nosotros hemos podido o hemos querido reconciliarnos con aquellos que sí quieren hablar, con aquellos que sí quieren entender la situación conflictiva. Es decisión de cada quien cómo va a actuar. Recordemos que todos somos responsables ante Dios y cada quien dará cuenta de sí mismo al Señor. Otro ejemplo que vamos a ver lleva en su historia los 3 tipos de confrontación que ya hemos ido revisando: el acomodador, el dictador y el que abdica. Y lo vamos a ver con Abraham, Sarai y Agar. Recordemos que la palabra nos dice que Sarai, la esposa de Abraham, no podía soportar seguir siendo estéril. Y parecía que la promesa de Dios de tener un hijo nunca se iba a cumplir. Entonces ella habla con Abraham y tal vez podríamos decir que no hizo un buen uso de la palabra profética que se le había entregado. Y por lo tanto, al entrar en desesperación, por decirlo de alguna manera, por el tiempo que había transcurrido, que sabemos que era más de 20 años, casi 25 creo que es la diferencia que hay entre Ismael e Isaac.
Entonces, eh, ella misma decide hacer algo. ¿Y qué es? Le pide a Abraham que se acueste, que se llegue a su sierva Agar. Y como Abraham mostró una actitud de acomodador, consintió en hacerlo. Sabemos que tras quedar embarazada, Agar empezó a mostrar una actitud hostil hacia Sarai y a menospreciarla. Y claro, un grave error, porque sabemos que ofender a una persona de estilo de confrontación dictador, la respuesta que se puede tener es rápida y al mismo tiempo severa. Dice Génesis 16, del 5 al 6. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vemos aquí entonces que quien abdica no pide perdón, sino que dice, pues no voy a aceptar la responsabilidad de marcar una diferencia, esta situación me está afectando y simplemente huye. Y así dice la palabra que Agar lo hizo. De hecho, el nombre Agar significa huir y eso fue lo que ella hizo respondiendo a su verdadera naturaleza. Y ella no pensó, Agar no pensó en las responsabilidades que iba a dejar botadas, cuál era la participación de ella en esa casa, lo que ella tenía que hacer. Simplemente se fue. Y recordemos que se le presenta un ángel del Señor en Génesis 16, 9, y le dice que se vuelva otra vez hacia la casa, que se ponga sumisa y a la disposición de su sierva Sarai. Y de aquí hemos de aprender 3 lecciones en este punto de Agar, porque estamos hablando sobre la gente que abdica, sobre la gente que dice me largo y dejo todo botado. La primera lección es que debemos de seguir siendo humildes cuando Dios nos bendice o nos coloca en una posición ventajosa. O sea, no puede haber orgullo, no puede haber altivez, no podemos ver a la gente por encima del hombro. No se espera eso de nosotros. Una segunda lección es que tenemos que aceptar la culpa cuando somos apartados, o sea, cuando nos despiden, nos degradan o no nos dan aquello que nosotros estábamos esperando, sea un ascenso, sea un reconocimiento, sea una recompensa, debido a nuestros propios actos. O sea, debemos de reconocer que si no lo hicimos bien, no podemos estar culpando a los demás. Y número 3, es necesario que sepamos que incluso cuando actuamos erróneamente, Dios sigue teniendo fe en que superaremos esos malos momentos y saldremos victoriosos. Dicho todo esto, vamos a tomar en cuenta también que, al igual que en las otras ocasiones, hay momentos específicos cuando el estilo confrontador, abdicar, o sea, dejar todo así, es lo mejor. Y abdicar no siempre entonces vamos a decir que es malo, si es algo temporal. A veces es necesario que retrocedamos para poder responder racionalmente y de acuerdo con la voluntad de Dios. A menudo necesitamos buscar su guía y tomar contacto con nuestras emociones. Otras veces puede que nos demos cuenta de que no tenemos la información adecuada para llevar a cabo una confrontación efectiva. Así que hay también creyentes que dicen el método de la retirada al excusarse con dicha expresión. Estoy orando por ello. Pero hay gente que dura no meses ni días, sino años, porque siguen meditando y orando por ello. O sea, no se resuelven a confrontar. Y una sugerencia que se nos hace es, no nos retiremos más del tiempo necesario.
es importante entonces tener ese cuidado. Algunos ejemplos que sacamos de la autora del libro, ella nos dice, estos ejercicios pueden ayudar a que te escapes cuando lo que deberías hacer es expresar tus necesidades. Así que, por más útil que sea para alguien que ha abdicado huir, muy probablemente hay momentos donde las cosas tienen que ser tratadas, no pueden dejarse tiradas. Una primera sugerencia que ella hace de expresar las necesidades es que se hagan en primera persona. Mostrando madurez espiritual, debemos perfeccionar la habilidad de expresar nuestras necesidades o deseos a otros sin acusarlos, sin echarles la culpa y sin juzgarlos. Hacemos esto utilizando una declaración en primera persona como la siguiente. Me siento y uno expresa la emoción. Esa emoción tiene que decir que evoca ese comportamiento ofensivo o dañino. Puede ser enojo, malestar, menosprecio, frustración, no respeto. Y continuamos la oración. Cuando tú, y se hace una descripción de ese comportamiento de la otra persona, sin embargo, sin echar la culpa, ni juzgar, ni acusar. Y dentro de esa misma oración, expresar qué preferiríamos que la persona hiciera. Entonces, quedaría algo así. Me siento menospreciado cuando tú gritas. Preferiría que tú me hables con tranquilidad para poder solucionar las cosas. Poniendo en práctica esta sugerencia, vamos a dar algunas ideas. En una conversación entre amigos, la forma madura sería decir, me molesta cuando criticas el mensaje de mi contestador automático. Me gustaría que te limitaras a dejar tu mensaje y no juzgaras el contenido o la extensión de mi grabación. Una forma equivocada sería, ¿por qué eres siempre tan crítico? ¿Por qué no te limitas a dejar el mensaje en el contestador como todo el mundo? Otro ejemplo, entre parientes. La forma madura. Me siento frustrado cuando olvidas avisarme con anticipación de las reuniones familiares. Cuando me avisas a última hora, no tengo tiempo de organizar mi agenda. Me gustaría que me avisaras lo antes posible para que yo pueda planear mi asistencia. La forma equivocada sería, ¿por qué haces las cosas siempre a última hora? ¿Nunca has oído hablar de la palabra planificar? Yo tengo una vida. No puedo simplemente cambiar mis horarios de un momento a otro para asistir a reuniones improvisadas. Un ejemplo más entre cónyuges. La forma madura. Me sentí realmente avergonzado o avergonzada cuando me corriges en la forma en que hablo delante de las demás personas. La próxima vez me gustaría que me corrijas en privado. La forma equivocada. ¿Por qué eres siempre tan cansado? ¿No tenías que haber intentado dejarme en mal delante de las demás personas? A ellos no les importa cómo yo hablo. Ellos entendieron exactamente lo que yo estaba diciendo o no. Otro ejemplo entre cónyuges. La forma madura. Me siento insignificante cuando llego a casa de trabajar y no te levantas de tu computadora para saludarme. Me encantaría que dejaras de trabajar un rato para charlar conmigo un momento. La forma equivocada. Supongo que el trabajo es más importante que yo. ¿No puedes dejarlo ni un momento para decirme hola? Voy a empezar a hacer lo mismo para que te des cuenta de lo que se siente cuando a uno lo ignoran. Otro ejemplo, entre un colaborador y un jefe. La forma madura.
Me siento poco apreciado cuando valora o reconoce la contribución de alguien más al proyecto, pero no dices nada sobre mis esfuerzos. La próxima vez me gustaría saber si mis aportaciones son valoradas. La forma equivocada. Me gustaría que alguien reconociera mi contribución en estos proyectos. Todo el mundo saca partido de mi experiencia. ¿Y qué obtengo yo? ¿Nada? En resumen, amados, se observa que cada ejemplo de la forma equivocada, la parte que confronta está juzgando o echando la culpa o acusando a otros de comportamiento negativo, en lugar de expresar con calma qué comportamiento prefiere. Estos enfoques son contraproducentes cuando lo que queremos es superar las actitudes de aquel que suele dejar todo tirado, o sea, de aquel que abdica. Es necesario en este momento que meditemos lo que dice la palabra en Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Estas palabras de la Escritura nos están diciendo, sepa qué palabras utilizar en cada ocasión. Si usted puede hablar y yo con la lengua de sabios, eso va a decir que vamos a saber hablar. O sea, vamos a hacer empleo de las palabras adecuadas en cada caso. Y así también los que tienen el estilo confrontador de dejar todo tirado o de abdicar, van a ver las responsabilidades y también van a expresar sus necesidades. El reto que nos propone esta enseñanza es que utilizando el modelo de abdicar, cada uno de nosotros debemos de pensar, meditar en las declaraciones que debemos de hacer en primera persona para enfrentar un conflicto de una manera adecuada. Pensar en un tema personal puede ayudarnos para saber cómo elaborar una declaración para resolver un problema que necesita ser tratado. Y como lo hemos estudiado o expresado en otros momentos, aquí entra el tema de los límites. Tenemos que ser proactivos y no reactivos. Cuando estamos expuestos reiterativamente a una situación incómoda, entonces de una vez vayamos pensando previamente cómo lo vamos a abordar en primera persona. Decir cómo nos sentimos cuando qué hace la persona y qué preferiríamos que hiciera para abordar la situación, para sentirnos todos mejor. Y así entablar un diálogo, una comunicación para dar solución a este conflicto que se presenta y que nos ofende o que nos molesta. Les bendigo. Esto es una grabación, así que usted la puede volver a escuchar, compártala. Y damos gracias al Señor por esta directriz que Él ha puesto en nosotros, este sentir de que estudiemos en medio de una sociedad que está tan irritante, tan molesta, que seamos asertivos con la guianza del Espíritu Santo de cómo podemos mantener los puentes de relación con otros y no quemarlos. Bendiciones. En la próxima estaremos hablando de un cuarto estilo de confrontación, el colaborador. Bendiciones.